audiencia para continuar con el juicio correspondiente al rito 80-220, constatándose la presencia de los intervinientes, el acusado y el tribunal en su configuración original. Tal como lo habíamos conversado el viernes, hoy día corresponde efectuar los alegatos de clausura, para los cuales se han anunciado con los siguientes tiempos: el Ministerio Público con 30 minutos, el Ministerio del Interior con 20 a 25 minutos, la Universidad Pedro Valdivia con 20 minutos y la defensa con 30 minutos. Señor fiscal, puede iniciar su alegato. Ay, se me perdió. Muchas gracias, Vuestra Señoría, juez presidente. Buenos días a todos. Vuestra Señoría, el día 8 de noviembre del año 2019, quizás como otros días posteriores al 18 de octubre del mismo año, se realizaron en la ciudad de Santiago y fundamentalmente en torno a lo que se conoce como Plaza Italia, Plaza Baquedano, marchas, manifestaciones. Muchas de ellas pacíficas, quizás la abrumadora mayoría. Otras no tanto, y quizás en menor medida otras derechamente violentas. Pues bien, Vuestra Señoría, ese día el imputado, el acusado, don Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez, llevaba consigo una mochila. Eran aproximadamente pasadas las 18:30 horas. Se trasladaba seguramente en un skate. De hecho, lo llevaba consigo, lo portaba. Vestía de polerón negro, de pantalón negro. Su calzado era unas zapatillas Nike de color negra, con el logo distintivo de color blanco, al igual que la suela de goma de su calzado. Él se aproxima al inmueble ubicado al inmueble que constituía en esos momentos la Universidad Pedro Valdivia, ubicado en Vicuña Maquena número 44. Un inmueble amplio, grande, compuesto por una construcción antigua, la llamada Casa Schneider, así como también por construcciones anexas, pero total y absolutamente comunicadas y contiguas a esta construcción Schneider. En conjunto formaban un solo todo. Esta propiedad, en donde, insisto, hacía de sede de la Universidad Pedro Valdivia, estaba rodeada al norte de diversas construcciones. Perdón, al norte de diversas construcciones, cierto, algunas habitacionales de baja altura, otras comerciales. Al sur poniente, un edificio de departamentos. Al sur oriente, de igual forma, otro edificio de departamentos, habitacionales. Pues bien, su señoría, esa era la situación en donde estaba emplazada la Universidad Pedro Valdivia. Esa era la situación de acontecimientos que sucedían el 8 de noviembre. Pues bien, la persona del acusado, insisto, con esa vestimenta, llevando esos elementos, se aproxima por Ramón Carnicer a la Universidad Pedro Valdivia. Ingresa por la parte posterior a la Universidad Pedro Valdivia, ubicada en Vicuña Maquena 44. Esa es su numeración oficial. Cuando el imputado ingresa a la Universidad Pedro de Valdivia, se da cuenta de los desmanes. Bueno, de hecho, en las afueras había barricadas,
ya se estaba fuego consumiendo en la vía pública algunos elementos, quizás sustraídos de la propia universidad. Cuando el imputado o el acusado ingresó a la universidad, ya había fuego en la parte delantera. De hecho, era visible, se observaba. En la parte delantera me estoy refiriendo a la entrada por Vicuña Maquena. Se veía. El acusado debió haberlo visto. Vuestras señorías, había humo. Habían llamas, había humo. Si hay llamas, si hay humo, había al menos un principio de incendio. Pues bien, su señoría, circunstancias todas conocidas por el acusado. Y no podía no conocerlas, si eran ostensibles, si eran evidentes, y el contexto en que se desenvolvía toda esta situación daba cuenta que esas llamas, ese humo, provenía de un incendio en estado primario, en desarrollo, y que era provocado obviamente producto de todo este tumulto, de todas estas manifestaciones. Al menos eso nos debiera decir la lógica y la máxima de la experiencia. Pues bien, en conocimiento de aquello, la persona del acusado, llevando consigo una botella, arroja un líquido acelerante que avivan las llamas a una parte de la estructura de esta universidad ubicada en la zona nororiente de la Universidad Pedro Valdivia. Se había iniciado un fuego en esa parte de la construcción. De hecho, habían llamas en el piso y ya habían llamas en la cortina. Voy a ser, aunque redundante, pero es muy importante, su señoría. ¿Por qué? Porque ya podemos vislumbrar la intención. La intención movida por la voluntad del acusado. Si había fuego en la parte delantera, había humo, ya había fuego al menos en la parte baja de esta estructura nororiente. Había fuego en la cortina. Bueno, el imputado, en conocimiento de aquello, arroja un líquido acelerante, aviva el fuego. Y de esta forma se produce un incendio. Vuestra señoría, el imputado sale del lugar, se va del lugar, pero siempre seguido por funcionarios de Carabineros. Funcionarios de Carabineros que ya había grabado precisamente la conducta del imputado. Lo sigue, comunica vía Senco, directamente a Senco, a su vez Senco informa a otros funcionarios policiales en posiciones determinadas, manejando incluso un dron, trata de ubicar a la persona del imputado con estas características físicas, de vestimenta, características particulares, como por ejemplo que tenía o llevaba consigo un skate. Y esto claramente con las dificultades propias de lo que significa ubicar a una persona a cuadras y cuadras del lugar, no obstante el seguimiento permanente y continuo de que era objeto por parte del funcionario que lo grabó en esta conducta de arrojar este líquido acelerante. Y claro, más allá, digamos, de
las comunicaciones, no, una polera azul, ojo con la mochila gris. Eso tiene una explicación. Y la explicación estaba dada porque junto con la persona del acusado, bueno, no era la única persona que andaba en un skate, seguramente habían otras, y de hecho habían otras. Y había una persona que pasaba por skate cercano a la media general Bernardo Higgins, frente al Palacio de Gobierno, cercano a Lord Cochrane, y de hecho la cámara se fija en esa persona, pero bueno, después se rectifica, ¿no es cierto? Y se sitúa con la persona del acusado. Esa persona que vestía de negro, que andaba en una skate, pasando frente al Palacio de la Moneda, fue la misma que metros más al poniente, casi llegando a Lord Cochrane, es detenida por funcionarios de Carabineros. ¿Cómo vestía esta persona? Polerón negro, pantalón negro, calzado determinado, negro, logo Nike y una skate. Pero no cualquier skate. El skate era de una marca determinada, pero además lo que hacía diferente a otros eran las particularidades que reunía sus colores. Las ruedas eran amarillas, era de color amarillo, era de color rojo, y resulta que esa persona, con las mismas vestimentas, con el mismo skate, era la persona que había sido registrado fílmicamente por funcionarios de Carabineros en el lugar del hecho. En la mochila se le encuentran hojas blancas, cuadriculadas, mismas hojas que en los registros fílmicos que daba cuenta de la conducta de la persona del acusado se veían arrojados en el piso en la Universidad Pedro Valdivia. El imputado no tenía la botella. Es cierto. Bueno, y no tenía la botella porque al momento de la botella verde, que se logra apreciar que con el líquido que se contenía al arrojarlo vivo al fuego, no mantenía esa botella. No la mantenía porque en el registro fílmico, con mayores o menores dificultades, en algún momento se logra apreciar que el imputado, luego de arrojar este líquido, bota la botella. Y por lo tanto, la explicación del por qué no se encuentra la botella en la mochila es porque la arrojó. Y eso quedó probado, Susi. La mochila, luego de ser incautada, luego de constituirse personal del laboratorio de Carabineros en dependencia de la 33 Comisaría, se procedieron a las pericias de rigor. Claro, y las pericias de rigor en este caso son o están determinadas por ver si en su cuerpo, en sus vestimentas o en los otros elementos que llevaba consigo la persona del imputado, podían existir indicios, evidencias que dieran cuenta de algún líquido inflamable, algún líquido combustible. Bueno, y las pericias determinaron que sí, su señoría. El acusado, en la parte interior de la mochila incautada, en un bolsillo, al recortarse por parte de los peritos una cantidad suficiente de tela para periciar, se logró determinar que esa parte de tela que servía como una especie de bolsillo al interior de la mochila contenía residuos de líquido inflamable. Y por lo tanto, su señoría,
tenemos, a juicio del Ministerio Público, así los hechos acreditados, que la persona del imputado el día 8 de noviembre arrojó este líquido inflamable, acelerante, combustible, a un fuego en el sector nororiente de la construcción del edificio que albergaba la Universidad Pedro de Valdivia. Muy sucinto, su señoría. Eso está acreditado por las declaraciones de, fundamentalmente, don Luis Esteban Alarcón Cáceres. Él da cuenta de cuando vio a la persona del acusado arrojar este líquido inflamable. Él reconoce el registro fílmico. Bueno, de hecho, él lo grabó. Esta persona reconoce a la persona del acusado. Lo reconoce en audiencia. Declaró don Rubén Faúndez Jiménez. Él lo detuvo. El Lord Cochrane con Alameda General Bernardo Higgins. Él incautó las especies, él incautó la mochila. Lo mismo señala don César Aburto González. Ambos realizaron el mismo procedimiento. Axel Pérez Venegas nos relata desde qué posición se encontraba cuando graba la persona del acusado. Y cómo, en definitiva, deja registro también de ese seguimiento a través de un dron. Y nos permite, obviamente, nuevamente dar coherencia sistémica a las declaraciones de Luis Alarcón con Rubén Faúndez y César Aburto. El registro fílmico de Axel Pérez Venegas da cuenta que al momento de la detención cae de las manos de la persona del acusado el skate, un skate muy particular. No seguiré insistiendo sobre ese punto porque me parece que ya es de todos conocido y está acreditado. Don Nicolás Valenzuela Ursúa nos da cuenta del procedimiento en general. Él es el funcionario o el oficial a cargo. Don Luis González Telles nos relató acerca de el registro transcripción de Senco. Fue incorporado con su lectura, su señoría. Don Cristian Cáceres Castillo, su señoría, él hace ya un análisis comparativo de registros fotográficos. Las capturas del video de la conducta del imputado cuando arroja este acelerante, cuando se da vuelta con el skate y se dirige a la afuera de la universidad. Bueno, esos registros fílmicos, esos fotogramas fueron debidamente contrastados con la evidencia que se recoge durante la detención del imputado. Hay una fotografía del imputado en donde él viste de negro, ya detenido, con determinadas características particulares. La zapatilla, Nike, blanca, el logo y el skate que mantenía consigo. Se contrastan y son totalmente coincidentes. La declaración de la perito Marcela Guerrero Largenegger, su señoría, en consonancia con aquella prestada por don Héctor Casanova Sánchez. Don Héctor Casanova Sánchez señaló todas las muestras, señoría. Se les dio un número, una letra, un número. Y respecto de la muestra recogida, don Héctor Casanova Sánchez, de la mochila del imputado, del acusado, de la parte interior, el género, la pericia de doña Marcela Guerrero Langenegger, químico del Lavocar, determinó que presentaba residuos de líquido inflamable. Todo ello debidamente acompañado, su señoría, de los registros fílmicos, de los otros medios de prueba incorporados
de la prueba documental. Hay un informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de fecha 8 de noviembre del 2019. Declaró, además, don Claudio Vaca Saavedra. ¿Qué nos dice don Claudio Vaca Saavedra? Que hay 3 zonas focales, 3 focos del incendio. Segundo piso y 2 en el primero de la Universidad Pedro Valdivia. Su señoría, voy terminando en honor al tiempo. ¿Qué se atribuye a la persona del acusado? ¿Qué participación? Coautor del artículo 15, número 3. 15, número 1. Se discute frente a qué estamos en presencias en las 15, número 1, 2 y 3. El 15, número 1, el artículo 15 no dice son autores, dice se consideran autores. Y claro, sobre el particular ya algo nos adelanta Mañalich en su libro Organización Delictiva, en la página 285. Reza su indicación o su apunte. A la luz del artículo 15, número 1, es posible concordar con parte de la doctrina en cuanto que parece ser adecuado interpretar que el artículo 15 regularía el caso de la coautoría y no el de la autoría individual, el cual debe en realidad extraerse de los respectivos tipos de la parte especial. Exacto. La autoría individual se extrae de la parte de los tipos especiales. En efecto, como señala Mañalich, tomar parte en la ejecución parece ser conceptualmente contrario a realizar por sí mismo la ejecución completa. Su señoría, esto está debidamente recogido en un apunte de don Jaime Vinter Echeverry, publicado en la Revista de Ciencias Penales del año 2007. Que recoge precisamente el esquema general de la diferenciación entre coautoría y complicidad en el Código Penal chileno. Y lo claro es, su señoría, es que se consideran autores, no es lo mismo que autoría individual, que se extrae de la parte especial del Código Penal. Al decir se consideran autores, estamos hablando, al menos en los términos del artículo 15, número 1, y 15, número 3, de coautoría. Continúo. Ejecutar todo o parte del hecho siempre fundamentará la autoría, sin importar si haya concierto o no. Siempre que tomen parte en la ejecución. Tomar parte en la ejecución del hecho no significa realizar de propia mano los elementos del tipo penal. Su señoría, insisto, la conducta, la participación del acusado es coautoría en los términos del artículo 15, número 1. Agregando el concepto de inmediatez, como dice Garrido Omón, la idea de inmediatez significa que la contribución del individuo no requiere de una contribución adicional de otra voluntad para ser puesta directamente en función de la realización del tipo. Esto es, el individuo ha contribuido a la lesión del bien jurídico sin que para dicha contribución cobre sentido sea necesaria una conducta intermediaria de otro individuo. Y el concepto de directo, estamos en el artículo 15, número 1, el que toma parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa. Y lo directo se refiere a la finalidad de realizar la conducta típica. Su señoría, ya me adelanté respecto de la finalidad
al principio de esta alegación, ingresa a un lugar en donde ya hay fuego, hay humo, en la parte delantera hay humo y más encima, en la parte nororiente, en la estructura nororiente, se logra ver fuego en la parte inferior y en las cortinas. Ahí está, su señoría, el concepto de coautor del artículo 15, número 1. El imputado tomó parte en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa. Vuestra señoría, y como me estoy acercando al tiempo, me refiero a la atribución. Me refiero a la causalidad. Estamos en presencia de lo que se denomina causalidad normativa. La causalidad normativa es un tema de atribución jurídica, no de atribución necesariamente fáctica, sino de atribución normativa. El imputado, la persona del acusado, ha generado un riesgo no permitido, un riesgo no amparado por el derecho. Al generar un riesgo no permitido, al crear un riesgo contrario al derecho, los resultados deben ser atribuidos a la conducta del imputado. Y ejemplos hay por montones, su señoría. ¿Qué ocurre cuando tres personas previamente concertadas? Me refiero con la intención de provocar un incendio. Podríamos estar toda la mañana dando ejemplos, señoría, pero se me ocurren algunos, digamos. Tres personas que están concertadas para provocar un incendio y por lo tanto se distribuyen. Una en la parte frontal, otra en la posterior y digamos que el tercero en el centro del lugar, del edificio o del lugar. Resulta que el fuego de la parte delantera consume un 30% del inmueble. Resulta que el de la parte central, un 60% del inmueble. Y resulta que el de la parte posterior, solamente un 10%. Claro, alguien me podría decir, fiscal, sí, usted está equivocado porque está hablando de concertación. Y aquí no hay concertación. Ah, bueno, pero podemos cambiar el ejemplo. Imaginémonos lo siguiente. Bueno, la concertación ya está en el artículo 15, número 3, y se considera de todas formas como autor. Pero hablemos de la concertación en otro sentido. A estas mismas personas, parte delantera, del medio, posterior. Resulta que ellos prenden fuego, ¿no es cierto? Hay oxígeno, ignición y combustión. Ya, los tres elementos para el incendio, para el fuego, para que se desarrolle un fuego. ¿Ya? Entonces cada uno con una caja de fósforo prende papel, material que sea combustible en cada una de estas partes. Y más encima, tres otras personas, le llevan a cada uno de ellos bidones con parafina. Esa es su contribución. Claro, ellos no provocaron el incendio en términos de encendieron el cerillo, pero tuvieron una contribución, y su contribución fue facilitar los medios, en este caso la parafina. Y resulta que se produce lo mismo, su señoría.
se quema un 30%, un 50% y un 10%. Aquel que quemó el 10%, o aquel que prestó la parafina para que se quemara ese 10%, ¿no se condena por autor? Sí, se condena por autor. ¿Y saben por qué se condena como autor? Porque ha generado un riesgo no permitido, no amparado, y la causalidad de carácter normativa es lo que permite hacer la conexión entre un evento, una conducta y un resultado. Su señoría... Vaya porque terminaron sus 30 minutos, señor. Ok, y aquí, su señoría, la Fiscalía solicita que la persona del acusado sea condenado en los términos y por las calificaciones jurídicas que se contienen en el libro acusatorio y que han sido recogidos en el auto de apertura con que cuenta el tribunal. Muchas gracias. Blanca, ¿me das un segundo? Sí, por favor. Sí, eso es lo que habíamos hablado al principio, unos minutos antes de que se inicie el otro alegato. Gracias. No me avisa. Ahora, gracias. El Ministerio del Interior, por sus 20 a 25 minutos, que ojalá que sean 20. Gracias, su señoría. Adelante. Su señoría ha finalizado la secuencia de este juicio. Podemos indicar que más allá de toda duda razonable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 297 de nuestro Código Procesal Penal, se ha acreditado a juicio de este querellante la existencia del núcleo fáctico descrito en la acusación, la tipicidad de conformidad a la normativa de la misma y la participación del acusado, toda vez que éste procedió el día 8 de noviembre pasado, pasadas las 19 horas, a ingresar junto a otras personas no identificadas al edificio que albergaba la Universidad Pedro Valdivia, ubicado en la calle Avenida Vicuña Maquena, número 44, de la comuna de Providencia, con el objeto de incendiar el lugar. En efecto, el acusado, con plena conciencia de su ilicitud, en circunstancias que las llamas quemaban una de las cortinas del inmueble, se aproxima y arroja un líquido combustible acelerante que contenía en un recipiente que llevaba consigo, contribuyendo con su actuar a aumentar y expandir el fuego que ya se había iniciado al interior del inmueble, para luego darse a la fuga y siendo posteriormente detenido por funcionarios de Carabineros cercanos a las 8 de la noche. Su señoría, con el objeto de poder acreditar los presupuestos fácticos, los componentes del tipo penal y la participación del acusado, se ha incorporado a la audiencia de juicio oral los siguientes elementos de convicción. La declaración del funcionario don Luis Alarcón, testigo presencial de los hechos, que indica que el día 8 de noviembre a las 18:50 él se percata de que un grupo de personas ingresan a las dependencias del edificio ubicado en Ramón Carnicer con Almirante Simpson de la comuna de Providencia. Este funcionario da cuenta de las vestimentas que llevaba consigo el acusado, da características de la misma y dice que llevaba ropa de color negro, zapatillas negras, planta color blanco, logotipo Nike, una mochila negra. Pero adicionalmente indica que el acusado llevaba en sus manos una patineta tipo skateboard, marca Element, color amarillo, y da descripciones que su parte posterior era burdeo rojo y amarillo. Su señoría, a continuación, describe la conducta realizada por el acusado en que extrae una botella plástica de color verde, indica una marca, Kenstream, cuyo interior tenía un contenido líquido. Y luego observa la conducta del imputado, donde la decide registrar es cuando el acusado rocía con este líquido las cortinas, produciéndose una gran llamarada, lo que origina que comience a incendiarse aún más las dependencias.
De esto deja registro fílmico, como dije. Y ante las preguntas de este querellante, si durante los instantes en que él estuvo en la universidad y posterior, el acusado había o no personas para apagar el incendio, él dice que no, que él huye del lugar, que él no regresa. Posteriormente, su señoría, ante las preguntas del acusador, el funcionario en estrado reconoce al acusado, indicando que éste se encuentra con una camisa de color claro y que tiene un audífono de color negro. Fue reconocido. Se le exhibe el video, su señoría, contenido con el número 5 de otros medios de prueba, reconoce que es propio, corrobora los dichos en cuanto a la ejecución que realiza, la descripción de las vestimentas, y es importante acá, su señoría, indicar que conforme al video que pudimos observar, el acusado realiza dos acciones. En uno rocía la cortina, del cual se expande el fuego, y en otro movimiento que lo secuencia, el imputado lanza o arroja este elemento al interior. Y eso se observa entre el segundo 17 y el segundo 21 del video acompañado. Se exhibe también al funcionario la prueba material número 2, que contiene el skate y que explica. Pues bien, se levantó por parte de la defensa la posibilidad que aquí se había podido contravenir normativa o vulneración de derechos. Pero la pregunta que se hace es que, ¿qué debía o qué motivaba el actuar del señor Alarcón? Bueno, el artículo 83 de nuestro Código Procesal Penal. Las actuaciones del cabo Alarcón se enmarcan dentro del artículo 83 de nuestro Código Procesal Penal. Él, al ver la comisión de un delito, lo que hace es grabar y seguir al autor del mismo, para coordinar paralelamente la detención, de conformidad, su señoría, a lo dispuesto en el artículo 129, inciso segundo, de nuestro Código Procesal Penal, ya que existía un delito que existía inmediatez y ostensibilidad. Pues bien, estábamos en presencia de una figura de flagrancia que contempla el artículo 130, también del mismo código, en su letra C. Y por lo tanto ahí nos vislumbramos, como lo levantará o como lo indica la defensa en su alegato de apertura, algún vicio alguno que podría generarse, alguna vulneración de algún derecho, porque por lo demás el detenido o el acusado es detenido en la vía pública y de conformidad al artículo 187, inciso segundo, también se faculta a las policías para la incautación de las vestimentas y de las especies que él podía estar portando con motivo del delito. Pues bien, este es un paréntesis porque quiero continuar con que después y luego tenemos la declaración de don Axel Pérez, teniente de carabineros que ese día estaba de servicio, que manejaba un dron, una aeronave no tripulada, y que indica que a ese día, cercano a las 8, por medio de CENCO, se le indica que personal o funcionarios de civil siguen a una persona que había participado en el incendio de una universidad y que mantenía un seguimiento. Pues bien, el funcionario, conforme a las características que le entrega CENCO, se encuentra con él a la altura del Palacio de la Moneda y comienza a grabar cuando en unos segundos o unos minutos posteriores es detenido por funcionarios de fuerzas especiales en la calle Lord Cochrane con Libertador Bernardo Higgins. A las preguntas del ente acusador indica que él pudo describir o pudo llegar a esta persona conforme a la información que le iba entregando CENCO, el cual dice que eran de vestimenta oscuras, tenía ropas determinadas, portaba, circulaba en un skate
y que tenía una mochila negra. También descarta la participación de otra persona porque precisamente andaba en un skate y no tenía las vestimentas que funcionarios de Cenco le habían entregado. Incluso da cuenta de una mochila que su parte posterior era de color verde. Su señoría, a continuación tenemos la declaración del teniente Alexis Faúndez, que es el funcionario que termina practicando la detención del acusado. E indica que a las 19:50 se encontraba de servicio y fue destinado en calle Lord Cochrane con Alameda o Libertador Bernardo Higgins, producto que se hacía el seguimiento de una persona que había participado en un incendio. Describe la ropa del cual Cenco le indica que tenía que proceder a la detención, la cual realiza a las 19:58 horas en conjunto a su compañero, indica don César Aburto González. Se le exhibe, en este caso, al funcionario parte de los elementos que llevaba consigo el acusado, en este caso la tabla de skate, incluso él dice era de marca Element Skateboard, así lo dice. Su señoría da cuenta de la vestimenta de la cual a la persona que había que detener, y esta declaración es corroborada a continuación por la declaración que presta don César Aburto. Su señoría, antes de eso, el funcionario Faúndez también reconoce al acusado, incluso indica que llevaba ese día una camisa tipo rosado, media burdeo, y que tenía unos audífonos ostentosos, que fue después modificado como notorio, de color negro. Fue reconocido. Tenemos la declaración de don César Aburto, que corrobora la declaración del funcionario Faúndez. Y pues bien, después tenemos la declaración de don Cristian Cáceres, quien, su señoría, creemos que es una declaración que da cuenta de que a él se le solicita por parte de su jefatura el análisis comparativo de videos bajo dos cadenas de evidencia. Y bajo la nube 500.366 y bajo la nube 500 o 5000.377. Hace un análisis comparativo de las vestimentas que llevaba conforme los videos que había aportado el cabo Alarcón y conforme, su señoría, las evidencias que habían sido registradas al momento de su detención. Y él indica que él tuvo 5 puntos comparativos de similitud entre ambas, a saber, polerón negro, pantalón negro ajustado, mochila negra, zapatillas negras con franja blanca en su parte de abajo y el skate. Su señoría da cuenta también de las fijaciones de cada uno de los actos que realizó el acusado. Se le exhibe por parte del acusador otros medios de prueba número 7 en que corresponden a 10 imágenes y las cuales va describiendo una por una de lo que él va observando en su trabajo y en el análisis comparativo que realiza. Su señoría se exhiben las vestimentas que tenía el acusado y también acá se da cuenta de el lanzamiento, no solamente de que el acusado rocía la ventana, sino que también lanza o se desprende de esta botella en su declaración y del cual él da cuenta y puede observar. De esta forma, su señoría, la declaración expuesta por este testigo presenta relevancia en cuanto proviene de un tercero objetivo y experto, que da cuenta cuadro a cuadro de las secuencias fílmicas captadas.
y que por lo tanto debiese tener importancia a juicio de este acusador. Su señoría, después tenemos la declaración de don Luis González Telles. Don Luis González, quien se encarga de ir y recepcionar las transcripciones de Cenco y yendo al lugar. Es importante porque él reconoce cada uno de las transcripciones que él realiza, del cual se da cuenta que en principio se sigue una persona, pero que después se rectifica, y todos podemos entender que aquí había una comunicación entre el funcionario que seguía, el funcionario que iba siguiendo con el dron, el funcionario de Cenco y el personal que estaba en la calle. Y por lo tanto, en este momento, o en una primera instancia, perfectamente se podría haber sucedido algún tipo de error, pero lo cual todo es rectificado, su señoría, a juicio de esto, en las transcripciones que se contatan en los números 14, 15, 17 y 19, en el cual se deja constancia que a quién se tiene que detener y las características que él presentaba. Creemos que también es importante, su señoría, la declaración de don Nicolás Valenzuela, que da cuenta de cada una de las diligencias que se encarga, que él estaba encargado de la confección del parte policial, y consideremos que era una diligencia vital porque al día siguiente, en un par de horas más, se tenía que presentar el acusado, en ese momento imputado, a un control de detención. Se realizaron una serie de diligencias ordenadas por la Fiscalía. Se toma declaración, su señoría, y lo indica al menos a 6 personas en conjunto con su equipo de trabajo: al señor Alarcón, al señor Faúndez, a Aburto, al señor Pérez, y agrega las declaraciones a funcionarios de la universidad, quien indica al señor Rubio y al señor Canaval, indicando cada una de las diligencias. También participa y ordena al AOCAR determinadas diligencias con el objeto de encontrar elementos que dieran cuenta de la existencia de hidrocarburos. Segunda cuenta. También entrega evidencia a determinados organismos como la AOCAR, como las vestimentas, el teléfono, los videos, tanto del señor Alarcón como del funcionario Pérez, y las imágenes que incorpora la Universidad Pedro Valdivia. Para no seguir alargándome respecto a esta declaración, después tenemos, su señoría, la exposición del perito don Héctor Casanova, que da cuenta que se le solicita tomar muestras para evidenciar la presencia de hidrocarburos. Se indica por parte del señor Casanova que el capitán le entrega una serie de especies, de las cuales indica que se encontraba un polerón, 2 poleras, una mochila que contenía papel cuadriculado y una serie de elementos más, de las cuales en algunas se recogió evidencia, o se levantó evidencia, y en otros se fijó. Es importante acá, ante las preguntas del acusador, su señoría, en cuanto a cómo se tomaba la evidencia o se dejaba registro para poder ser periciada, y él indicó que él, además de cortar trozos de determinadas partes o piezas de evidencia, se tenía que, o él había observado un fuerte olor a hidrocarburo que salía del bolsillo interior de la misma. Esto lo declara su señoría en el minuto 36 con 10 segundos, su señoría, de su declaración. Su señoría, luego de eso tenemos a la declaración de la perito Marcela Guerrero, quien expone acuciosamente respecto a la diligencia o a la solicitud que le hace el teniente Casanova, que le entrega determinada evidencia de las cuales ella toma muestra, e indica que en la muestra E4.1, correspondiente a una mochila, y a los trozos se encontró presencia de líquidos que dan cuenta de acelerantes, derivados del petróleo, indica. Su señoría, esta parte le pregunta, entre algunas de las cosas, si era posible poder determinar algún tiempo en que estos rastros quedaran en el cuerpo o en las manos de una persona, y ella refiere que conforme a la literatura y a las pruebas de campo, estas muestras quedan
impregnadas en las manos o en el cuerpo no superior a 1 hora. Y también se le preguntó si el agua podía influir en poder registrar estos elementos, a lo cual respondió que sí, porque el agua podía ser una especie abrasiva que podía quitar. Pues bien, hay que recordar que conforme el video que nos entrega el teniente Pérez del seguimiento se observa al momento de la atención que el carro lanza agua, moja a todas las personas que estaban ahí presentes. Es importante también señalar que entre la manipulación del líquido acelerante del acusado a la hora de la toma de la muestra habían transcurrido más de 3 horas. Es importante también señalar que en las transcripciones de Senko, en la número 20, indica que por favor no le tiren más agua al acusado. Pues bien, ahí creemos que no obstante la volatilidad de este elemento, podría estar también el levantamiento que hace la defensa respecto a por qué no se le encontraron este tipo de elementos al acusado. Tiempo que también contribuye a que fue mojado por carro lanzado. Su señoría, tenemos 2 declaraciones del señor Pablo Rubio, funcionario de la universidad en ese momento, o que ya al momento de los hechos era de la universidad Pedro Valdivia, quien da cuenta de todo lo antes descrito, indica los daños que se producen en el inmueble, indica que Vicuña Maquena número 44 era un solo inmueble que estaba conectado, da descripción del inmueble en sí mismo, que era uno solo, y esto ratificado, su señoría, por la declaración del señor Canaval, quien indica que la sala que vimos siniestrada era la sala número 3, y que le constaba esta situación porque él estuvo a cargo, indica en su declaración, de ubicar la sede y de asignarle el número a la sala. Y que en adelante entonces nos referimos que a la sala en que el acusado lanza o vierte este líquido era la sala número 3 de la universidad. Indica su señoría que producto de esta situación, la universidad tuvo una pérdida y tuvo que reubicar a sus alumnos, que estábamos hablando que esa universidad albergaba entre 500 a 520 alumnos, y que la propiedad en la parte posterior había resultado dañada, porque conforme ellos, cuando llegaron al incendio cercano a las 8 de la noche, tanto el señor Rubio como el señor Canaval, observaron que la propiedad en la parte posterior ya estaba en incendio y que no se les permitió el ingreso producto del peligro, situación que a su vez es confirmada por la declaración del perito señor Vaca, que también da cuenta de ello, de que el día de lo hecho él se apersona en conjunto a 4 funcionarios y que tratan de realizar determinadas diligencias que no pudieron realizar producto del peligro. Indica que en la propiedad ya había una combustión libre y que él determina en este primer informe, y que lo confirma el informe final, que aquí hubo un solo incendio con 3 focos en el segundo piso y 2 posteriores ubicados y que no se conectaban entre sí. Su señoría, hasta ese momento había una claridad sobre la participación, sobre los hechos, pero a juicio de este querellante contribuye más aún lo indicado las declaraciones, su señoría, de la hermana del imputado, quien indica, su señoría, que reconoce, conforme un video que se le hace llegar por las redes sociales, a su hermano en el lugar ubicado en la parte posterior de Ramón Carnicer. Ella indica que su hermano no ingresa nunca a inmueble ubicado en Vicuña Maquena 44, ni en la casona. No obstante, ubica al hermano en la parte posterior de Ramón Carnicer. Y lo reitera en un sinnúmero de ocasiones. También es importante, su señoría, que en su declaración se le exhibe por parte de la defensa un sinnúmero de fotografías que dan cuenta de los daños que tenía la propiedad.
Es más, en los números 17 y 18 se observa que es la división entre, podríamos decir, la parte nueva con la parte antigua, en que existen los cielos falsos, de lo cual en las fotografías 3, 4, 5 y 6, o mejor dicho, las 4 o 5, no se observa que estaban los cielos falsos. Y no estaban los cielos falsos en la sala 3, producto de la combustión que tiene la sala al momento del incendio. Y así como también no se encontraba iluminación, no se encontraba las cortinas, no se encontraba el marco y una serie de imágenes que pudimos apreciar conforme se le fue exhibiendo. Pues bien, y finalmente tenemos la declaración del perito señor Rodrigo Marcos, que a nuestro juicio también es fundamental porque también ubica al acusado al interior del inmueble. Pero algo que no sabíamos era que el video que fue introducido por la defensa estaba absolutamente editado. Estaba compuesto de 11 clips, como lo indica, y que se fue montando uno tras otros, supuestamente en forma cronológica, pero que curiosamente en lugares, justo cuando daban o se podía apreciar o se debía apreciar quién podía haber sido iniciado o aumentado la llama, aparecía desenfocado o aparecía una persona con una capucha roja. Llamó poderosamente la atención su señoría porque también se extrae, y él lo indica, que se extraen 22 fotogramas. Y en el fotograma número 21 y 22, el ente acusador, Ministerio Público, le hace una consulta, le hace una pregunta. Disculpe, don Rodrigo, pero usted dijo 20, 25 minutos, terminaron sus 25 minutos, así que le voy a pedir que vaya concluyendo. Pues bien, su señoría, muchas gracias, voy a ir finalizando. Su señoría, nosotros creemos que se dan los presupuestos del artículo 476, número segundo del Código Penal, y por lo tanto solicitamos que sea condenada esta persona a la pena solicitada por el Ministerio Público. Gracias. Blanca, Carlos, ¿ustedes serían tan amables de concederme unos 10 minutos para solucionar un problema que tengo, por favor? Muy bien, antes de escuchar entonces el querellante Universidad Pedro Valdivia, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Ya, gracias.